El aprendizaje abierto es un modelo educativo que busca eliminar barreras para el aprendizaje y ofrecer oportunidades de preparación para el desarrollo personal y profesional, ofreciendo mayor flexibilidad en las oportunidades de aprendizaje individual o grupal. Una de ellas es liberando al alumnado de las limitaciones de tiempo y espacio. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre, Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema de interés para las universidades: aprendizaje abierto, prácticas y desafíos, para lo cual nos acompañan 3 expertos panelistas. Nos acompaña el doctor Germán Alejandro Miranda Díaz. Él es doctor en psicología, especializado en aprendizaje y cultura digital, con bienes comunes en Internet. Es profesor de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es adscrito al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en Iztacala y actualmente es jefe del Grupo de Investigación Psicoeducativa de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y Educación de la División de Investigación y Posgrado de la FESI UNAM. Es miembro asociado de la Comunidad de Habilidades y Aprendizaje con Tecnología CHAT y además es miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Tiene más de 60 artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales, artículos en extenso, libros como autor, coautor y compilador, y conferencista en más de 74 conferencias especializadas por invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias, es un placer. También nos acompaña la doctora Jacqueline Bucio García. Ella es doctora en lingüística por la UNAM, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México, licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Actualmente es profesora asociada C, tiempo completo, adscrita al área de proyectos de educación abierta a distancia y mixta de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, CUAED, de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, nivel candidato, y sus líneas de investigación se centran en educación digital, MOOC, objetos educativos abiertos, edición de Wikipedia, inteligencia artificial generativa para la educación, entre otras. Muchas gracias por estar con nosotros, Jacqueline. Un placer, muchísimas gracias. También nos acompaña el maestro Manuel Moreno Castañeda. Él es profesor jubilado, 60 años de experiencia docente en todos los niveles educativos, más de 30 en la gestión en educación académica, especialmente en educación a distancia y en línea. Entre sus estudios y publicaciones están mediaciones pedagógicas en entornos complejos, 20 visiones de la educación a distancia y la colaboración como estrategia para el desarrollo de modalidades académicas flexibles en IES de América Latina. Último trabajo, rector del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Bien, pues comenzaremos entonces nuestro programa con la ronda de preguntas. Y comienzo con la doctora Jacqueline. ¿Cómo definiría el aprendizaje abierto y en qué se diferencia de otros modelos educativos? Muchísimas gracias, Anabel. Y pues creo que es una pregunta amplia, difícil, que nos tiene ocupados y preocupados, creo, a quienes nos dedicamos justamente a la educación en línea y abierta. ¿Por qué? Porque hay una multiplicidad en este momento de definiciones que no permiten ver con claridad el límite entre modalidades, aprendizaje abierto, aprendizaje a distancia, aprendizaje en línea y todos los adjetivos que queramos poner a aprendizaje, tienen pequeñas diferencias que no permiten una distinción clara entre una y otra. Y esto creo que en entornos post-pandemia se multiplicó. Ya estaban haciéndose viejos nuestros términos, ya requerían una revisión, pero creo que después de la pandemia también se multiplicaron las posibilidades de formas de aprendizaje. La digitalidad nos permite hacer y aprender de nuevas maneras, y esto pues en un periodo de pandemia donde estuvimos en un encierro forzado, dio también nuevas formas de acercarse al aprendizaje. Entonces, por un lado, creo que estamos en esta situación de una problemática de definiciones,
Tanto que, por ejemplo, acaba de salir una nueva revista sobre aprendizaje abierto, a distancia, en línea. Y el primer capítulo, ¿verdad? Por supuesto, se plantea qué es el aprendizaje abierto, qué es a distancia, qué es en línea y cómo podemos distinguirlo. Y reconocen este problema de definiciones al que nos enfrentamos en este momento. Una definición de García Aretio sobre también esta situación de dificultad con las definiciones me gusta mucho porque él enfatiza que tal vez deberíamos centrarnos en describir el tipo de interacciones que tenemos con la tecnología, con los espacios, con el tiempo, con esta flexibilidad de la que se aprecia el aprendizaje abierto. Y creo que este es un proceso en el que nos encontramos ahora, tratar de definir con mayor precisión ¿a qué nos referimos cuando decimos aprendizaje abierto, a distancia, en línea? Y por supuesto es una vocación de muchas instituciones universitarias, el llevar más educación para más, como es este lema al que creo que estamos apegados, pero estamos en un problema de definición y yo creo que eso sería algo con lo que yo comenzaría. García Aretio dice una palabra muy bonita, él dice armonizar. Deberíamos armonizar e integrar mejor y describir cómo estas tecnologías se presentan en un entorno de aprendizaje, en un escenario de aprendizaje. Entonces yo creo que en esa situación entre decir a distancia, en línea, híbrido, blended, flip, high flex, remoto, multimodal, mixto, estamos trabajando, yo creo. Gracias, Jacqueline. Alejandro, desde tu perspectiva, ¿qué es el aprendizaje abierto y cómo podemos diferenciarlo de otras modalidades? Sí, como ya lo decía Jacqueline, es una pregunta compleja porque creo que cuando se definió inicialmente, hace 50 años, tal vez más, se hizo muy a la ligera, ¿no? O sea, yo lo entiendo, pues ha cambiado mucho el entorno del contexto de la educación mediada, particularmente la digital, y los contextos que teníamos antes ya no son válidos para este momento, ¿no? Es decir, el solo hablar del concepto de aprendizaje abierto, pues disciplinarmente a mí me llama la atención porque todo aprendizaje es abierto. Lo que no es abierto es la enseñanza. Entonces, el concepto mismo habla de quién lo hizo y desde dónde lo hizo, ¿no? Es decir, estaban pensando en la enseñanza y que esa enseñanza a veces es abierta y a veces es cerrada. Entonces, la primera sería recordar que el aprendizaje es abierto. Aprendemos de muchas maneras, de muchas formas, en muchos momentos, en muchos contextos. A veces participamos en escenarios educativos de enseñanza y a veces no aprendemos lo que nos quieren enseñar. Sí aprendemos cosas, pero no necesariamente lo que la institución o lo que la persona o lo que el grupo quiere enseñarnos, ¿no? Entonces es como la primera, ¿no? El aprendizaje por naturaleza es abierto. Y luego ya cuando hablamos de aprendizaje, habría que ver la primera que se me ocurrió fue pues por modelo, ¿no? Es decir, centrado en la enseñanza. Entonces están los de énfasis teórico, es decir, podríamos acercarnos a la definición de aprendizaje abierto desde la teoría. Entonces tenemos pues ya los típicos, ¿no? Que el énfasis conductista, el cognitivista, el constructivista, el socioconstructivista, el activo, ¿no? Y luego hay otros que son metodológicos. Por ejemplo, las propuestas metodológicas activas, ¿no? No son teoría, son métodos de enseñanza. Y ahí los podemos ver muy bien en preescolar y en primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está un énfasis que sería el teórico y luego tenemos pues el aprendizaje abierto desde el estilo de la estructura normativa administrativa. ¿A qué me refiero? Pues lo escolarizado y lo no escolarizado y luego lo presencial, lo mixto o en línea, ¿no? Para ponerlo, que ese sería otro eje, y luego por su naturaleza de enseñanza. ¿A qué me refiero? Normalmente es si es abierto o si es cerrado. Es decir, si su estructura nos permite flexibilidad de tiempo o no nos permite, o nos permite flexibilidad curricular o no las permite. Y luego otro eje que también me caí en cuenta al estar revisando las notas y las preguntas que vienen después fue que tal vez hay un nuevo eje que no es el educativo, sino que tiene que ver con el conocimiento. Es decir, hay una postura política sobre el acceso al conocimiento. Las escuelas son el lugar cultural sobre el cual se transmite el conocimiento y hay una postura política. En este mundo contemporáneo, pues ya hay una postura sobre cómo debe ser el acceso, ¿no? Entonces, normalmente hablamos de la disponibilidad gratuita, ¿no? Entonces hablamos del acceso abierto, ¿no? Y luego ya hablamos de gradientes de libertad en el uso de los materiales y ahí hablamos de licenciamientos. Entonces, ya con estos ejes, o sea,
con el eje de entendiendo el aprendizaje, que por definición es abierto, y luego que hay tipos de modelos educativos, y luego que hay un eje político sobre conocimiento. A mí se me antojaba definir, digamos, la educación, el aprendizaje abierto, o más bien la educación abierta, como aquella que podría ser definida como la oferta educativa que permita un gradiente de flexibilidad curricular o temporal y que idealmente debía tener una amplia oferta de material en acceso abierto. Ok, muchas gracias, Alejandro. Sin duda, entonces empezamos con un planteamiento complejo, es decir, abordamos el aprendizaje, pero al mismo tiempo las diversas modalidades de enseñanza. Y entonces aquí se empieza a hacer una matriz y un entrecruce con los diversos ejes que ya comentaba Alejandro, que por supuesto que forman parte de este gran, llamemos constructo complejo, que es el aprendizaje abierto. Manuel, al respecto de esto que comentamos, ¿qué sería desde tu opinión o cómo definirías el aprendizaje abierto y cómo se diferencia de otros modelos educativos? Sí, bueno, a partir del segundo planteamiento de cómo se diferencia, hay muchas explicaciones. Hay explicaciones psicológicas, antropológicas, sociológicas, de todo tipo, ¿no? A mí me ha gustado verlo desde el punto de vista histórico de las instituciones. Si nosotros lo vemos históricamente, hasta antes del siglo XIX, la educación no era cerrada socialmente porque privilegiaba unos cursos, pero a partir de la Revolución Industrial se fueron restringiendo los modos de aprender y los procesos. O sea, con ese afán de masificar la educación, yo aquí distinguiría la educación de lo académico, porque la educación es todo, y lo académico es la educación que encierras en estructuras organizacionales, así, ahí está como lo academizas, pero en ese proceso de academización vas restringiendo muchas cosas que restringen el aprendizaje. Por ejemplo, lo restringen a ciertos días en un calendario, lo restringen a ciertas horas, pero también restringen los espacios, privilegiando el aprendizaje áulico del no áulico, pero lo restringes, como ya lo decía Alejandro, lo restringes a los modos de enseñar, porque el docente quiere que aprendas como él enseña y solo lo que él enseña y sabe. Y luego cuando se aplican exámenes también estandarizados, donde quienes detentan el poder deciden qué debe de aprenderse y cómo debe de manifestarse lo aprendido, también se restringen los modos de expresar lo aprendido. Entonces, ese aprendizaje que pudiera ser libre, se le va cerrando. Es cuando empiezan a surgir propuestas alternativas para abrir ese sistema. Por eso se empieza por abrir los tiempos y con las escuelas nocturnas, con los fines de semana, con flexibilizar los calendarios, pero también se flexibilizan los espacios con la educación a distancia, ¿sí? Donde ya de alguna manera se legitiman cualquier espacio donde se pueda aprender. Entonces se va abriendo, pero además una cosa es abrir las circunstancias, o sea, abrir los tiempos, los espacios y el contexto organizacional, y otra cosa es abrir los procesos educativos esenciales. Por ejemplo, el currículum, en lugar de que sea con una seriación rígida, yo recuerdo cuando trabajé en la Universidad Pedagógica, en el primer plan, que era muy abierto, ¿sí? El estudiante decidía sus trayectorias curriculares y los tiempos de su trayectoria y también los contenidos de su trayectoria y los momentos de evaluación. O sea, en ese momento ya se está abriendo también los modos de aprender, los ritmos, ¿sí? Pero también cuando se abren las posibilidades de expresar lo aprendido, bueno, así, de esta manera podemos ver que este es un concepto, recordando a Koselleck con la historia de los conceptos, que hay que resignificar. O sea, no significa lo mismo la educación abierta de los años 40, cuando surge el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio con un sistema abierto, o todo el sistema de educación de adultos con los sistemas abiertos, la prepa abierta. O sea, también hay que tener en cuenta eso, cómo los conceptos cambian de acuerdo al tiempo y de acuerdo al contexto en que se expresan. Son conceptos tan cambiantes que si ahorita nosotros vemos a ver las universidades que se llaman abiertas, ¿sí?
realmente no son tan abiertas. El sistema de universidad abierta, que se trabaja en algunas instituciones, entre esas la UNAM, vemos que los calendarios no son tan abiertos. O sea, hay un calendario que se tiene que seguir. Pero también las que se llaman a distancia, ¿sí? Como la UNED de Costa Rica, como la UNED española, finalmente es como una distancia itinerante, porque se tienen que reunir cada fin de semana. O sea que los nombres raramente coinciden, el nombre de la modalidad con el ejercicio real. Pero entonces aquí también la apertura también tendría que ser conceptual, ¿no? Y partir, ya con esto cerraría, no perder de vista que el aprendizaje es un proceso de tal complejidad que ninguna ciencia sola lo puede explicar, y menos una corriente al interior, o sea, ni el conductismo, ni el cognoscitivismo, ninguna disciplina al interior de una ciencia te lo puede explicar. Entonces también eso debe haber apertura. Hay que abrir el entendimiento de cómo y ver que el aprendizaje es un proceso de tal complejidad, ¿sí? Que nunca va a acabar de ser atendido porque también el modo de aprender va cambiando. Entonces, desde ahí habría que replantear esta apertura. A mí la palabra apertura me gusta mucho. Incluso la primera revista que sacamos en la Universidad de Guadalajara dedicado a esto, hace 30 años, se llamó Apertura y se sigue llamando Apertura, que fue la primera revista que se dedicó a esto en México. Y ahorita pues ya tiene los honores de CONACYT. No sé qué tanto valgan, pero tiene los registros, ya el reconocimiento de CONACYT. Perdón, hasta ahí termino. Sí, muy bien. Gracias, Manuel. Creo que efectivamente no es un término nuevo. Tiene ya varios años, décadas, pero sigue siendo relevante, pues justo replantear, resignificar, como bien lo comenta. Entonces, regreso contigo, Jacqueline, y ya lo tocaba un poco Alejandro, las políticas institucionales, ¿cómo se han implementado al interior de las IES, obviamente desde tu conocimiento, para la adopción del aprendizaje abierto? Totalmente. Se ha hecho mucho, pero no es suficiente, porque justo cuando hablamos de apertura no estamos hablando de lo mismo desde el nivel administrativo que desde el nivel del aprendizaje. La institución para valorar la trayectoria de una persona que estudia de forma abierta, pues tiene una dificultad para demostrar cómo ha sucedido esto. A mí me interesa mucho, por ejemplo, un modelo que han planteado los colegas Martin Weller y Rob Farrow para medir y hacer una radiografía de qué tan abiertas son las instituciones de educación superior. Justamente es el modelo OFAT, no tiene un nombre tan bonito de pronunciar, pero es un modelo que justo saca una radiografía de qué tan abiertas son las instituciones que se dicen en línea, abiertas, flexibles y además que integran tecnología. Y realizamos un ejercicio justamente con el modelo SOIET, con este modelo que mide apertura, por ejemplo, en términos del contenido, apertura en términos de la flexibilidad, apertura en términos del reconocimiento de esos estudios abiertos. Y bueno, por ejemplo, el sistema SOIET en el avance que ha tenido va muy bien en entregar contenido. Ahí nos va bien en ese sentido. Somos buenos para crear contenido y hacerlo llegar a los estudiantes. Pero salió más bajo en cuanto al reconocimiento formal de esa flexibilidad. Esas partes, hacer coincidir estas partes, presentan un reto para cualquier institución educativa. Entonces, lo que se pueda hacer tiene que ser, otra vez en esta complejidad, una comunicación entre las partes administrativas, entre las partes educativas. ¿Qué es lo que se va a reconocer? ¿Hasta dónde se hacen llegar estas flexibilidades que mencionaba Manuel y también Alejandro? ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo se registran? ¿Y dónde se pierde esa apertura en esos matices? Entonces, bueno, aprender de manera abierta, por supuesto, aprendemos todo el tiempo, pero para una universidad el problema viene en cómo reconocerlo, cómo registrarlo, cómo dar ese seguimiento y cómo poder darle el valor. Entonces, bueno, ese es un problema que las instituciones creo que se están enfrentando. La otra es que se puede crear mucho contenido abierto. Los docentes y las docentes creo que siempre estamos en pro de crear cada vez más contenido. Hablaremos después de cómo la inteligencia artificial está impactando en este sentido, pero también el reconocimiento de esos materiales, el tiempo que se les dedica, cómo se hacen llegar al estudiantado, es también un problema para la dedicación de tiempo que se tiene, que
que se aproveche para el alumnado y poder aprovechar de la mejor manera estos recursos. Creo que no es fácil establecer algo que llamo un círculo virtuoso de aprendizaje abierto, donde, por ejemplo, se ponga una plataforma abierta para que se usen materiales educativos abiertos, que se aprenda de una forma abierta en cuanto a una metodología o una pedagogía, y que todo esto funcione dentro de una institución y sea reconocido. Es decir, llegar a esos círculos virtuosos no es sencillo y va presentando problemas de orden económico, de orden administrativo, de orden de acceso, del acceso también a lo en línea. Entonces, en este gran marco de tomar decisiones, llegar a esos círculos virtuosos de aprendizaje abierto me parecería que podría ser una meta difícil de alcanzar por las universidades, porque estos modelos abiertos conviven con los modelos presenciales, llamémosle tradicionales, y esa convivencia tampoco es fácil a nivel reglamentario, ¿no? Por ahí comentaría. Gracias, Jacqueline. Alejandro, ¿cómo estos contextos, en el contexto institucional de educación superior, cómo es que las políticas educativas en particular pueden hacer o impulsar la adopción de este aprendizaje abierto? Es cosa de microhistoria y de macrohistoria, ¿no? O sea, por ejemplo, Jacqueline ya nos hablaba de la macrohistoria, es decir, de este momento en que están haciendo, ¿no? Particularmente ustedes para afrontar esto de la apertura en estos dos ejes, ¿no? En el de la enseñanza y en el de los objetos. Y yo me puse así a pensar qué habíamos hecho como institución, como UNAM, o sea, que pues es enorme, ¿no? Creo que estamos en los 142 centros de algo, ¿no? Entre facultades, institutos, escuelas. Y me puse a hacer una lista de las cosas importantes. Claro, tiene un sesgo, ¿eh? Tiene un sesgo que es la apertura digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en el 70 no podía faltar, la más viejita de este apuntador es pues, la noción de sistema abierto, que es del 72, pero lo emocionante, al menos para mí, porque tal vez cruza por mi historia personal, es que en el 97 la universidad inaugura un programa que le llamó Programa de Universidad en Línea, y que se llamó PUEL. Ese PUEL poco a poco fue migrando a grupos de desarrollo que eran un ingeniero, un diseñador instruccional, un experto de contenidos, ¿no? Y una facultad que quisiera trabajar con eso, ¿no? Que es básicamente los modelos de desarrollo actual que existen todavía en la universidad. Después, en el 2000, todo el 2000 fue una época muy emocionante de esfuerzo institucional, ¿eh? O sea, en el 2000 se crean los FAYETs, claro, porque había un programa de universidad en línea. Cuando uno revisa la documentación, uno ve que en realidad lo que querían era compilar. Imagínense, este es del 97, entonces compilaban los esfuerzos del 95, 96, todavía hasta el 2000, ¿no? Sobre qué se estaba haciendo en línea y termina en la creación de los FAYETs, es decir, en esta cosa que ya cumplió 20 años, ¿no? En esa misma época, en 2001, se lanza Nupedia, que es el antecedente de Wikipedia, se publica los primeros sílabus del MIT, que son los cursos abiertos. Todavía no son MOOCs, son cursos abiertos nada más, son el puro sílabus. En el 2000, en el mismo 2001, la CUED se integra, digamos, al programa de universidad en línea, es decir, ya hay una formalización de llevar las aulas al sistema en línea. En el 2002 se publica las Creative Commons. O sea, lo voy mencionando porque son eventos que se van concatenando para este momento y esa pregunta, ¿no? En el 2002, la UNESCO adopta el concepto de recurso educativo abierto. De hecho, es bien interesante porque se adopta en paralelo al concepto de acceso abierto. No son parientes, se discuten en dos escenarios distintos. Por un lado, el recurso educativo abierto. Claro, ya teníamos el boom de Wikipedia y el boom de los Creative Commons 1 y 2 años antes, y bueno, al mismo tiempo los científicos comienzan a decir hay que crear acceso abierto. O sea, estoy hablando de muy temprano, es decir, de entre el 97 al 2002 han pasado 5 años, que son muy emocionantes en ese sentido. Ahí es donde se crean los FAYETs, ¿no? Porque estamos en este boom de intentarnos abrir a estos nuevos entornos de lo digital. Ya con la Internet entrando en casa, se crea un hito, que es la Academia Khan, que se vuelve un referente de lo abierto. Es decir, de esto no normado que alguien aparentemente de manera voluntaria lanza para educar a las personas, y luego en paralelo aparece una universidad que a mí me gusta mucho, que es poco conocida, que es la Universidad Parapar,
que literalmente es una universidad en línea, pero de estilo obrero, así de estilo ocupa anarquista, porque es, pues yo te pongo un aula y tú enseña, tú créate tu temario y tú enseña lo que quieras. Y cuando uno ve este fenómeno, pues hay de todo, ¿no? O sea, hay quien enseña ajedrez, pero quien enseña álgebra, ¿no? Y bueno, en el 2011 la universidad ya se suma, bueno, publica el proyecto de TOLA UNAM en línea, que sigue existiendo. En el 2012 se crea el Consejo General de toda la UNAM en línea, es decir, primero es la iniciativa de compilarlo y luego ya un comité que lo norma. En el 2014 se dan las disposiciones de acceso abierto de la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología. Este es un hito muy emocionante, porque entre el 97 y hasta esta época no había organización oficial que fundamentara lo abierto. Era lucha de activistas desde el software libre y luego de educadores usando software libre. Logran, al menos en México, logran tener cierto esfuerzo político que termina en la Ley de Ciencia y Tecnología, que termina creando el repositorio nacional. Para el 2015, imagínense que se crean los lineamientos de acceso abierto de la UNAM. La UNAM, aunque parezca sorprendente, tiene lineamientos de acceso abierto y en teoría nos va obligando a publicar en abierto. Casi nadie le hace caso, que es parte de las preguntas de más adelante, es decir, ¿qué vamos a hacer con esto que ya está normado? Si se fijan, estoy hablando del esfuerzo institucional que ha hecho la colectividad de la macrohistoria, ¿no? Sobre lo abierto. O sea, todo esto es sobre educación en realidad, ¿no? En el 2016 se presentan el portal de datos abiertos de la UNAM y se presentan además la colección de Creative Commons de revistas UNAM. En el 2017 se publican repositorio educativo de la ACUAED. En el 2018 la Dirección General de Publicaciones presenta libros UNAM, que básicamente son libros Creative Commons. En el 2018 se crea la Dirección General de Repositorios Universitarios y en el 2019 se crea el repositorio institucional de la UNAM, ¿no? O sea, si se fijan, en realidad todo comenzó así en el 97 con un esfuerzo muy pequeñito porque era una oficina pegada a TV UNAM donde había dos personas, Jorge Martínez y Rita del Castillo, ¿no? Y se dedicaban literalmente a ir tocando puertas de los que entonces hacíamos teníamos proyectos universitarios en línea. Me recuerdo que eran como 5 o 6 proyectos, todos desconectados porque cada quien hacíamos lo que queríamos desde nuestra óptica y poco a poco, si se fijan, se va haciendo Claro, esto es en la universidad. Muchas más universidades hacen lo mismo y se van creando reglamentaciones que terminan en cosas muy institucionales, como las políticas de acceso abierto, como las políticas de lineamientos de publicación de la universidad o los repositorios institucionales, ¿no? Entonces, cuando me preguntas qué es lo que hacemos, pues en estos últimos entre 30 y 20 años, dependiendo de dónde hagas el corte, hemos generado, primero, estar convenciendo a las personas que dirigen la universidad de que es buena idea normar la apertura de conocimiento y la apertura educativa. Y sobre eso hemos ido generando, hablo en plural, o sea, no yo, sino la universidad en su conjunto, ha ido generando reglamentación que en teoría debería de ayudar a que la apertura se concrete en reglamentos y que se concrete en acciones en acciones específicas en cada facultad y en cada carrera. Gracias, Alejandro. Bueno, por este amplio panorama que nos deja ver el devenir que ha tenido pues la instauración de estas políticas institucionales en el ámbito educativo pues a nivel universidades, particularmente la UNAM, para pues tener la plataforma que hoy tenemos, ¿no? Actualmente. Bueno, pues si me permiten, vamos a una pausa y seguimos conversando sobre aprendizaje abierto, prácticas y desafíos. Aprovechamos para que se comunique con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Regresamos.
En mi práctica docente, realmente hago uso de los recursos educativos abiertos como un complemento para que los alumnos puedan profundizar en los temas de las asignaturas o los módulos que se llegan a impartir. Aunque aquí en la facultad contamos con materiales y actividades diseñadas específicamente para los cursos, pues en mi práctica docente siempre trato de seleccionar recursos adicionales que no repitan lo que ya está en los textos, sino que realmente aporten un enfoque más práctico, más detallado. Esto le permite al estudiantado no solo entender los conceptos, sino también aplicarlos de manera efectiva en un contexto más real. Estos recursos pueden ser desde artículos, videos, audiotextos, estudios de caso, por ahí de repente herramientas interactivas, pero que realmente enriquezcan el aprendizaje y que motiven a los estudiantes a investigar más por su cuenta. Ya estamos de regreso y continuamos abordando el tema de aprendizaje abierto, prácticas y desafíos. Y para cerrar esta ronda al respecto de las políticas institucionales en el ámbito de las IES, me gustaría, Manuel, que nos compartieras cuál es tu perspectiva acerca de cómo estas políticas institucionales, pues bueno, han sido implementadas para impulsar el aprendizaje abierto. Sí, miren, bueno, yo sigo con estas explicaciones históricas. Creo que nos dan luz sobre muchas cuestiones. Por ejemplo, ahorita se hablaba de los recursos educativos abiertos, pero si siguen las instituciones con esos currículos cerrados y rígidos, entonces de repente en esas famosas exámenes estandarizados, ¿sí? donde solamente se expresan los aprendizajes que la institución cree haber legitimado, entonces toda esa posibilidad de aprendizajes que existe en la web y sobre todo en la vida real quedan fuera. Entonces yo creo que hasta ahorita las políticas institucionales, cuando se tratan de nuevas modalidades, a veces lo que hacen es cambiar, lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Se vieron obligados a cambiar los tiempos y los espacios, pero por la pandemia, no porque no fue por voluntad de los tomadores de decisiones. Y generalmente lo que se cambia es eso, las cuestiones circunstanciales, los tiempos, los espacios, pero no los procesos educativos esenciales. Lo digo que es una visión histórica, porque si nosotros hacemos una historia de la educación, así con mayúsculas, nos debemos darnos cuenta que hay muchas historias ahí que se mueven con ritmos distintos. Por ejemplo, como dice el historiador Fernand Braudel cuando habla de las cortas y las largas duraciones, si nosotros vemos el avance de la tecnología, ahorita Alejandro nos mostraba todos los avances que se han hecho al interior de la UNAM con gran velocidad, pero no necesaria, pero la gestión organizacional y los reglamentos siempre van tarde. Por ejemplo, él hablaba ahorita a mí, yo he tenido muchas experiencias de que trabajamos mucho en una innovación, cuando por fin la institucionalizan y la meten en un reglamento, ya el reglamento ya fue obsoleto, porque ya surgieron nuevas modalidades, nuevas innovaciones, y lo que se requiere es una reglamentación abierta. O sea, el aprendizaje abierto requiere también una normatividad abierta, unas organizaciones educativas abiertas. Por eso, también cuando vemos las prácticas docentes, a veces son iguales las del siglo XVIII que las del siglo XIX, y llegamos al siglo XXI como si el siglo XX no hubiera sucedido, a pesar de que hay avances en las ciencias, en la neurología, en la psicología, en la física, en la química, hay aprendizajes hay descubrimientos y nuevo conocimiento, pero no se integra. Por ejemplo, yo veo instituciones que tienen miembros destacados en el Sistema Nacional de Investigadores investigando procesos de aprendizaje, pero ves que esa misma universidad que presume de tener tantos miembros en el SNI, eso que los miembros del SNI o lo que ha hecho el Consejo Mexicano de Investigación Educativa no se refleja en los ritmos y velocidades de las prácticas cotidianas. Entonces,
desde ese punto de vista, yo creo que lo que se requiere son instituciones que aprendan, o sea, instituciones académicas como organizaciones aprendientes, porque hasta ahorita lo vimos con el COVID. Estaban preocupados porque se perdieron contenidos curriculares oficiales, pero no se ocuparon de recuperar tantos aprendizajes tan importantes que dejó el COVID para que las instituciones mejoraran. O sea, las instituciones no aprendieron tantas cosas, estaban más preocupados por esos contenidos que a muchos no servían de mucho y no se aprovecharon todo lo que se aprendió. Yo recuerdo, a mí me tocó dar algunos, aunque estoy jubilado, me daba algunos cursos. En un curso que dimos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, un maestro dice, para mí lo que aprendí fue que sé que soy capaz de hacer cosas que durante 30 años no sabía que podía hacer. O sea, el desastre sanitario lo obligó a aprender cosas y se dio cuenta. Por ejemplo, eso se debió haber aprovechado, pero muchas instituciones ahora están corriendo a refugiarse de nuevo en las aulas y muy pocas han aprovechado estas experiencias que se vivieron para mejorar los medios y los modos de aprender. Gracias. Sin duda una reflexión importante. Y ya comentaba en este devenir, un hito importante, por supuesto, que fue el contexto pandémico. Y al respecto también otra dimensión que hace complejo pues este tema que abordamos sobre el aprendizaje abierto, sin duda son las tecnologías emergentes. Jacqueline, ¿cómo consideras que estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa, particularmente la generativa o la realidad aumentada, pueden tener una influencia importante para la creación y distribución de estos recursos educativos abiertos? Claro, regresando a los objetos educativos abiertos que la UNAM ha creado, que ya mencionaba Alejandro, muchos de ellos, yo quisiera añadir otra tendencia emergente que fueron los MOOC emergentes en su momento, después ya fueron perdiendo su ímpetu, pero resultaron ser una manera de interactuar con personas que se interesaban por el conocimiento en línea, unir grupos y ahí el aprendizaje fue realmente abierto. Después, por supuesto, estos cursos masivos abiertos y en línea pasan a las plataformas más cerradas. Otra vez hablamos de esta apertura y de este cierre, donde ya se tiene que pagar por un certificado, pero el conocimiento sigue siendo abierto. Por cierto, en Iztacala, por ejemplo, el grupo que tienen del chat y que hacen un congreso muy interesante cada año, dice en su página, que por supuesto se precian siempre de la apertura, pero hasta bajito en su página, en una línea chiquita, dicen gratis para ponentes y libre para participantes. Y esta distinción entre gratuito y abierto creo que también es muy importante, porque a veces se confunde la gratuidad de los recursos educativos abiertos con que sean realmente abiertos, ¿no? Y es un término que creo que sería importante precisar, por ejemplo, con los MOOC. Los MOOC son abiertos en su contenido, pero ya no son gratuitos en cuanto al reconocimiento, y volvemos a la dificultad de ofrecer un contenido, pero después reconocerlo para una institución educativa. Para el aprendizaje abierto creo que es una manera maravillosa de seguir aprendiendo. Ahí la UNAM tiene, ¿no?, más de una centena de MOOC que dan el conocimiento de los universitarios al mundo. Y la verdad es que son muy consultados y son ya casi 6 millones de registros en estos cursos. Eso nos da una forma ahí hay un potencial, ahí hay algo que funciona. Por supuesto, los MOOC no revolucionaron la educación como prometieron en un principio, pero sí son una forma de acceso al conocimiento. Hacer estos balances de las herramientas creo que también sería interesante ver cuáles son sus posibilidades y en qué nos siguen debiendo, ¿no? También pondría el punto de la evaluación abierta, es decir, cuando estamos hablando de aprendizaje abierto y si queremos llegar a un reconocimiento del mismo, un reconocimiento institucional, ¿cómo se proponen las formas de evaluación de formas abiertas? Y ahí plantear, por ejemplo, el trabajo que también se ha venido haciendo desde COEB con Wikipedia, editar en entornos educativos que son plataformas abiertas que
trabajan con una filosofía de aprendizaje abierto y de comunidad, y cómo se conjunta el trabajo en estas comunidades de aprendizaje externas con estos recursos educativos abiertos y otra vez con una filosofía de aprendizaje abierto en general. Entonces, los recursos educativos abiertos siguen surgiendo, pero además con inteligencia artificial generativa, por supuesto, se puede crear más, pero aquí creo que también tenemos que tener esta cautela de seguir pensando en si van a seguir siendo abiertos, en cómo se determinan los criterios para ver la calidad de estos objetos que se están creando y seguir muy pendientes de la trazabilidad y de la transparencia de la creación de estos nuevos objetos con inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Muchas gracias, Jacqueline. Yo creo que colocas muy bien el punto medular que hace referencia a los objetos o los recursos educativos abiertos y las tecnologías emergentes. Alejandro, ¿quisieras comentar o agregar algo al respecto? Sí, la pregunta está retadora porque yo no sé, es reflexión, si necesariamente se cruzan, y ahorita te explico por qué, ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de recursos de aprendizaje abierto o digamos objetos educativos abiertos, lo que hay es una reflexión por un lado técnica, tecnocéntrica, y por el otro lado hay una reflexión metodológica. Y son dos tradiciones distintas. Antes de la aparición de las Creative Commons, los que estamos así somos, yo creo que aquí la media sí nos permite eso, ¿no? Recordamos la noción de objeto, ¿no? O sea, de objeto educativo. Y era, ¿por qué los objetos educativos siguen aquí como lagartijas y aves entre nosotros? Pero ¿por qué no caminó? Porque era una propuesta tecnocéntrica. Es decir, todo eran los metadatos. Todo era la manera de empaquetar, digamos, reduciendo el acto educativo a un objeto digital. Entonces los docentes no compartíamos esta mirada. En cambio, retomo, digamos, lo que Manuel decía sobre la práctica. Cuando uno aborda las prácticas mediadas, las prácticas mediadas con lo digital, ahí se transforma. Y ahí sí podemos tener estas ideas de los recursos educativos abiertos, porque cualquier cosa puede ser un recurso, es cosa de contexto de uso. ¿Y en qué radica la apertura? Pues en que respete la normatividad que entre todos hemos construido de la UNESCO, ¿no? Pues de que sean gratuitos, ¿no? De que permitan la libre circulación, de que además permitan modificarlo, que haya un permiso previo y que no tenga derechos reservados, ¿no? Sino que se pueda abrir y que se pueda explorar, ¿no? Ese es como el eje. Entonces tenemos dos tradiciones, la tecnocéntrica, que es esto de los objetos como material digital que se tiene que indexar, frente a la metodológica, que es si se fijan, lo cruza lo ético, es decir, porque yo tendría que producir un recurso abierto, que no tenga costo, ¿quién lo va a pagar? ¿No? Es decir, ahí hay una práctica que hay que incentivar. Entonces, yo los pondría así, nada más profundizo sobre lo tecnocéntrico. En lo tecnocéntrico en lo digital tenemos un camino así súper largo, ¿no? Así, de los primeros que yo recuerdo, la multimedia, ¿no? Así era, te comprabas tu kit Sound Blaster, ¿no? Y se lo instalabas en la computadora, ¿no? Y tenías multimedia y eso prometía transformar el acto educativo. Y luego fueron las laptops, y después fueron los celulares, y en el camino, la Internet sí transformó la educación, ahí sí la separó, ¿no? No es tecnocéntrica, sí la transformó. Pero luego tenemos, por ejemplo, acá ponían la realidad aumentada. Tristemente, la realidad aumentada está en lo tecnocéntrico. No hay una apuesta metodológica que transforme el acto educativo, solamente es el uso de la tecnología. Anteriormente, la realidad aumentada la conocíamos como realidad virtual y teníamos salas, ya cortosísimas. Ahora ya se redujo el precio, ¿no? Ya es más portable, pero no transforma el acto educativo porque es tecnocéntrico. En cambio, los actos los de la práctica, los metodológicos, sobreviven al tiempo y nos permiten entonces aproximarnos a mejores prácticas. Entonces, hay cosas que se han transformado en el acto educativo y que son las metodológicas, como por ejemplo la apertura en la educación. Una de las promesas de los MOOCs era eso, que te permitían, aunque no tuvieras certificado, tienes la promesa de que accedes al conocimiento. Es Wikipedia hecho curso. Esa es la idea inicial. Claro,
pues las universidades necesitan recursos extraordinarios y yo comprendo que tengan que vender el certificado, pero el conocimiento está ahí, ¿no? Entonces, repito, el argumento, por un lado, hay una línea tecnocéntrica que es muy deslumbrante y que se evapora rápidamente, y luego hay una línea metodológica. Y para redondear la pregunta, yo sí creería que, o sea, la red aumentada yo la pondré en el eje tecnocéntrico en el estado que está actualmente, ¿eh? Podría cambiar. Y en cambio, la inteligencia artificial generativa sí va a ser un crack. Apenas estamos viendo el inicio de lo que va a implicar, pero ojo, no en el acto educativo, sino como herramienta de trabajo para muchas cosas, como fue la computadora en su momento. Todavía nos falta, está muy verde y ya, listo. Muchas gracias, Alejandro. Manuel, adelante. Sí, uno de los aspectos que requieren esa apertura es lo que yo llamaría las mediaciones pedagógicas. O sea, mediaciones pedagógicas que deben de ser significativas, o sea, que deben tener sentido. Por ejemplo, yo, claro, sí, estoy jubilado, pero los últimos cursos que trabajé en la universidad, bueno, como ya estaba jubilado, me permitían muchas libertades, pues ya no me pagaban por los cursos. Entonces, yo estuve experimentando varias cuestiones, entre esas tres que dieron muy buen resultado. Uno es que le llamábamos una docencia libre, optativa y disponible. O sea, probamos a que no hubiera una calendarización de horas de docencia. Solamente pusimos dos, la de inicio y al final. Y todas las intermedias, los estudiantes decidían cuándo requerían la ayuda docente, sin horarios, ¿sí? De repente era en un café, era en la universidad, pero se prolongaba el tiempo que se requería, porque también los horarios es una manera de cerrarlo. De repente hay una clase muy interesante que la tienen que cortar, o una clase muy aburrida sin interés que la deben de aguantar, ¿no? Pero entonces es la docencia libre, pero siempre disponible, que eso la tecnología no lo permite, ¿sí? Optativa, libre y disponible. Otra cosa que probamos es la de las trayectorias curriculares libres. O sea, lo que fijábamos era el producto final, nada de exámenes estandarizados, o sea, el producto final que se esperaba. Pero cada estudiante, o sea, trabajando con base en proyectos, cada estudiante formulaba su proyecto, pero cada quien establecía la trayectoria que iba a seguir con los tiempos. Y nos reuníamos cuando los tiempos coincidían. Pero ellos mismos decidían la trayectoria, los contenidos y el campo de interés del proyecto. Y otra del aspecto, le dejo al último, porque esta me gustó mucho, que es la evaluación como una expresión libre y creativa de lo aprendido. Y ahí que les quedaba claro, miren, la universidad quieren que les ponga un número del 1 al 100, pero eso es de lo que la universidad cree que ustedes deben de aprender, que a lo mejor puede ser que a veces le atinan las instituciones a lo que es importante, pero muchas veces los curricólogos inventan a ver lo que creen que puede ser interesante o que puede servir. Pero entonces quedaba muy claro que una cosa era el número que teníamos que enviar a control escolar, que a mí la palabra de control escolar me choca, no me gusta. Ya desde ahí hay una inhibición del proceso de aprendizaje. O sea, en lugar de que sea un área que se encargue del seguimiento y apoyo curricular o al aprendizaje, no, es de control. O sea, te controlo para que te metas en la escuela y sigas los lineamientos de la escuela. Bueno, pero entonces en la evaluación así como libre y creativa de lo aprendido quedaba claro eso. Pero ellos, dentro de la evaluación, lo que hacían, en primer lugar, expresarlo en el formato que ellos quisieran. Unos hacían sitios en la web, otros videos, otros hacían un ensayo. O sea, cada quien, otros lo diseñaban como curso, cada quien lo expresaba en el formato que quería. O sea, es un formato libre. Pero también los contenidos y el proceso. Eso casi nunca se evalúa y a veces es más importante que los contenidos curriculares explicitados oficialmente. Entonces hacían como una expresión del proceso y al final, bueno, antes del final hacíamos una puesta en común donde además de que estábamos compartiendo el curso en el foro del curso en línea, pero además en el WhatsApp, ¿sí? O sea, lo teníamos el diálogo en los dos campos. Y resultaba muy rico y de repente se daba uno cuenta que los estudiantes aprendían mucho más cosas, mucho más temas interesantes que los que se habían diseñado en el plan de estudios.
Y eso como que a mí me pareció muy positivo en ese sentido de un aprendizaje libre, la apertura del aprendizaje. Pues nada más quería como decirles que lo que se requiere ya institucionalmente es propiciar que esto suceda y quitarse esos afanes de control que casi siempre quien detenta el poder pretende controlar e inhibir lo que no entiende o lo que no puede controlar, ¿sí? Entonces, como que no deja de ser una relación de poder, como decía Freire, toda práctica política, eso no deja, digo, toda práctica educativa no deja de ser una práctica política, ¿no? Una práctica de controles. Pues hay que tener el valor de deshacerse y de luchar contra esos poderes, sí, que de alguna manera inhiben un aprendizaje libre y creativo. Muchas gracias. Y con esta reflexión de Manuel, pues bueno, cerramos nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por compartirnos sus conocimientos, sus opiniones, sus críticas y sus reflexiones en este tema tan interesante para nosotros y, por supuesto, para las universidades y entiendo también para nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros y también agradecerle a nuestra audiencia su compañía y atención. Los invitamos a continuar con nuestro siguiente programa de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Muchas gracias y hasta la próxima.